Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 1 de abril de 2020 y estos son nuestros titulares. El viernes el Papa celebró en el Vaticano la adoración del Santísimo e impartió la bendición Urbi et Orbi, pidiendo a Dios que cesara la epidemia del coronavirus. El Vaticano ha dado nuevas normas para la celebración de la Semana Santa y ha pedido que se celebre con presencia del pueblo donde sea posible hacerlo. El obispo de Leiria consagró Portugal y España a la Virgen María desde Fátima y pidió el fin de la epidemia del coronavirus. El obispo de Córdoba ha equiparado la situación actual con la de una guerra y por ello ha dado permiso para que algunos laicos puedan tener la Eucaristía en sus casas. En una emotiva ceremonia celebrada en el Vaticano, el Papa pidió a Dios por el fin de la epidemia e impartió la bendición Urbi et Orbi. En una sencilla ceremonia a las puertas de la Basílica de San Pedro, el Papa pronunció una homilía en torno al pasaje del Evangelio cuando Jesús calma la tormenta. Pidió ante la imagen de la Virgen, Salus Populi Romani, y el crucifijo de San Marcelo por el fin de la pandemia. Después, con el Santísimo, la bendición Urbi et Orbi. La ceremonia comenzó a las 6 de la tarde a las puertas de la Basílica de San Pedro, ante una plaza desierta. La homilía siguió a la lectura de un pasaje del Evangelio, escogido para la ocasión. Cuando Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea, después de ser despertado por los apóstoles. Posteriormente rezó ante la imagen de la Virgen, Salus Populi Romani, patrona de Roma, y el crucifijo de San Marcelo, por el fin de la pandemia. Siguió el rezo de unas oraciones litánicas. El acto terminó con un momento de oración eucarística y con la bendición Urbi et Orbi, reservada para ocasiones extraordinarias. La bendición estaba asociada a la indulgencia plenaria para quien cumpliera las condiciones habituales requeridas por la Iglesia. Nos encontramos asustados y perdidos, dijo el Papa en su homilía. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender a Jesús. Mientras los discípulos estaban alarmados, él permanecía en popa, en la parte que primero se hunde. A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?, añadió. Señor, esta tarde tu palabra nos interpela. En nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor, siguió diciendo el pontífice. La columna que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo, y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, concluyó. Debido a las restricciones de movilidad y de reunión en muchos países, el Vaticano ha dado nuevas normas para celebrar la Semana Santa. Donde se han previsto restricciones sobre las reuniones y la movilidad de las personas, los obispos y los presbíteros celebren los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo y en un lugar adecuado, evitando la concelebración y omitiendo el saludo de paz. Los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de modo que puedan unirse en oración desde sus propias casas. Podrán ser de gran ayuda
los medios de comunicación telemática en directo, no grabados. En todo caso, es importante dedicar un tiempo oportuno a la oración. La conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se celebra en el interior del edificio sagrado. En el Jueves Santo se debe omitir el lavatorio de los pies, que ya es facultativo. Al final de la misa, en la Cena del Señor, se omita también la procesión y el Santísimo Sacramento se reserva en el sagrario. El Viernes Santo se debe rezar por los que se encuentran en situación de peligro, los enfermos, los difuntos. La adoración de la cruz con el beso se limite solo al celebrante. También se pide que la vigilia pascual se celebre solo en las iglesias catedrales y parroquiales. Para la liturgia bautismal se mantenga solo la renovación de las promesas bautismales. El cardenal Antonio dos Santos Marto, obispo de Leiria, en cuya diócesis está el santuario de Fátima, consagró desde allí España y Portugal a la Virgen. El miércoles a las 6:30 de la tarde, hora local, el cardenal dos Santos, después de rezar el Santo Rosario ante la imagen de la Virgen de Fátima, consagró al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María a España y Portugal. Al acto se unieron también los episcopados de Polonia e Irlanda, en Europa, los de Colombia, El Salvador, México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Paraguay en América, y los de Kenia y Zimbabue en África. El cardenal dos Santos suplicó al Señor, en esta singular hora de sufrimiento, que asistiera a la Iglesia, inspirara a los gobernantes de las naciones, escuchara a los pobres y a los afligidos, sanara a los enfermos y pecadores, y librara al mundo de la pandemia que nos afecta. También se ha sabido que el Santo Sepulcro de Jerusalén ha cerrado sus puertas, aunque permanecen dentro, en oración y aisladas, las comunidades de las distintas iglesias cristianas que custodian el templo. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, ha dado permiso como medida excepcional para que algunos laicos puedan tener la Eucaristía en sus casas. En su carta dominical, Monseñor Demetrio Fernández ha recordado que las parroquias siguen abiertas, con todas las restricciones propias de un estado de alarma, y los párrocos están disponibles para el servicio al pueblo de Dios. También pide a los fieles cuidar especialmente de las personas mayores y estar cercanos a los familiares de quienes fallecen. Ha insistido a que los fieles hagan comunión espiritual cuando asisten a la misa televisada, aunque si algún familiar sale a comprar o pasa por la parroquia, el párroco podrá darle la sagrada forma para que, llevada con el máximo respeto, comulguen los de su casa, como se ha hecho en tiempo de guerra, ha dicho. El obispo ha explicado que solicitó a la autoridad competente que en el pequeño grupo que acompaña al difunto en el momento del sepelio pudiera estar el párroco, pues la persona que fallece es miembro de una comunidad parroquial y así se nos ha concedido. Por último, ha subrayado que ahora es también ocasión para la generosidad del bolsillo, pues muchos hermanos y conciudadanos nuestros no tienen para comer y ni siquiera pueden salir a pedirlo. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las medidas que el Vaticano ha pedido que se adopten para la celebración de la Semana Santa. El mundo sigue sometido al imperio del coronavirus que, como un dictador sangriento, sigue dando zarpazos que se cobran vidas inocentes. La Iglesia, que está en el mundo, aunque no debería ser del mundo, está tomando decisiones según los países y la gravedad de la epidemia en esos países. En general, siempre respetando lo que exigen las autoridades sanitarias. El Vaticano, por su parte, consciente de todo esto, esta semana ha dado dos normas. La primera ha sido recordar que en determinadas circunstancias como esta, las personas que no pueden confesarse, por ejemplo los enfermos
que están aislados y que pueden morir porque no tienen posibilidad de que llegue un sacerdote hasta ellos, no porque el sacerdote no quiera ir, sino que es que no le permiten el acceso. Bueno, pues esos enfermos reciben la absolución y la indulgencia plenaria, además, simplemente haciendo un acto de contrición perfecto, un arrepentimiento perfecto, con dolor de corazón por haber ofendido a Dios. También ha pedido el Vaticano que de cara, sobre todo a la próxima Semana Santa, los obispos permitan el acceso de los fieles a los oficios, siempre y cuando, ha insistido el Vaticano, eso sea posible según la legislación de cada país. Es decir, el Vaticano ha dicho que, utilizando un lenguaje coloquial, no hay que ser más papista que el Papa, en el sentido de que no hay que ser más severos y exigentes que lo que ya son las autoridades políticas sanitarias respectivas. Esto, por supuesto, exige a las conferencias episcopales y a los obispos en particular aclarar algunas cosas. La primera, hay que aclarar si la gente puede desplazarse a misa. Desplazarse en el sentido de ir y de moverse lo menos posible, ciertamente, pero si puede ir sin que eso sea un delito. Las legislaciones son tan variadas que hay sitios donde esto no crea ningún problema, en otros sitios sí. Hay que aclararlo. Y hay que aclararlo país por país. En Italia ya lo han hecho y quizá haya que hacer, como en Italia, un autocertificado que diga que estás yendo a misa. Y el Vaticano insiste, y hay que insistir una y otra vez, en que hay que respetar las normas sanitarias, pero dentro de lo que permiten las autoridades en cada país, hay que aprovechar esas posibilidades. Hay que tener en cuenta también, no hay que olvidarlo, que los medios de comunicación van a estar siempre en contra nuestra, en contra de la Iglesia, siempre, y que si pudieran culparían a la Iglesia, si no del origen de la epidemia, sí de la difusión de la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tenerlo en cuenta sobre todo para comprender a los obispos cuando ellos toman decisiones. Pongo algunos ejemplos. En España, los medios han aireado y además manipulado que un obispo, concretamente el de San Sebastián, que es un excelente obispo, bueno, pues que Monseñor Munilla ha sido detenido por la policía cuando llevaba a una mujer en su coche. Bueno, por supuesto, los medios, casi ninguno de ellos ha contado que Monseñor Munilla estaba llevando a una mujer, una emigrante, pues me parece que indocumentada, estaba llevándola al médico de urgencias. No, han detenido al obispo con una mujer. O sea, es toda la maldad que pueden poner. No cuentan que está llevándola al médico de urgencias y que el delito del obispo no ha sido llevarla al médico de urgencias, ha sido llevarla en el asiento delantero cuando tenía que haberla llevado en el asiento trasero. Por supuesto, el obispo va a pagar la multa y además ha reconocido que se había equivocado, que tenía que ponerla en el asiento trasero. Pero esto no lo cuentan los medios. Los medios tampoco cuentan que, por ejemplo, en Italia un sacerdote ha muerto, estaba con el coronavirus, sus feligreses entre todos hicieron una colecta para pagarle un respirador para que él pudiera utilizarlo y él renunció a usarlo para dárselo a un enfermo más joven que él. Es un caso parecido, con todas las diferencias naturalmente del padre Kolbe. Esto no lo cuentan los medios, ¿no? No cuentan los medios que son muchas las diócesis, yo recuerdo ahora mismo 2, Sevilla y Pamplona, y seguramente que hay más, y congregaciones religiosas que han puesto sus seminarios y sus grandes centros al servicio de los gobiernos para que acojan enfermos o para acoger a esos transeúntes sin hogar que no pueden estar en la calle. Eso tampoco lo cuentan los medios. Por eso, insisto, están contra nosotros y van a aprovechar cualquier cosa para hacernos daño. Y eso pesa también sobre los obispos. Pesa sobre los obispos y es difícil su tarea de discernir hasta qué punto se puede llegar en el permiso para que los fieles puedan participar en los oficios. Para nosotros los católicos ir a misa es tan importante o más
que ir al supermercado a comprar la comida. Tenemos que movernos dentro de la ley, repito, y dentro de lo que exijan las autoridades sanitarias. Es posible que haya templos, por su característica, que no puedan garantizar el espacio entre persona y persona, o es posible que haya sacerdotes, por su edad, por ejemplo, que tampoco puedan garantizarlo. Yo pediría a los obispos que aclararan las cosas con las autoridades respectivas, las situaciones son muy diferentes según los países, y que hicieran caso a lo que les dicen desde el Vaticano, que siempre que sea posible los fieles puedan participar en las misas de una forma muy especial en estos días sagrados que ya se acercan. Pero en cualquier caso, tenemos que estar apoyando a nuestros obispos. No es fácil su discernimiento y no me parece bien insultarles, no me parece bien acusarles de que no son valientes o de que no tienen fe o de que no les importa a la gente. Hay que estar apoyándoles, hay que rezar por ellos para que tomen la decisión correspondiente, mejor para el bien de sus feligreses y de sus sacerdotes, para el bien de su alma y también de su cuerpo. Recemos por los obispos. Otra cosa más es cómo está la situación en el Vaticano. Bueno, los dos papas, el papa gobernante, el papa Francisco, y el papa emérito, el papa Benedicto, son personas mayores, están en una situación, por lo tanto, de alto riesgo. Se ha sabido que hay al menos una persona que vive en Santa Marta, en la casa donde vive el Papa Francisco, y que está internada en un hospital por el coronavirus. Es una persona que trabaja en la Secretaría de Estado. Bueno, parece que hay otros que están en observación, si no contagiados, en observación. El Papa Francisco se ha sometido a un test de coronavirus y el Vaticano ha dicho que está bien, o sea, que no está contagiado. Demos gracias a Dios y recemos. El Papa Benedicto, por su parte, está encerradito en su convento de clausura, sin contacto con nadie, y también él necesita nuestras oraciones para no ser contagiado. Estamos en un tiempo muy especial, un tiempo, vuelvo a repetir, donde no hay que perder los nervios, donde hay que estar unidos, donde no hay que insultar a nadie, porque el insulto, la agresividad no es nunca el camino del cristiano. Tenemos que pedir, expresar nuestras necesidades abiertamente, pero sin insultar, sin agredir. Ese, repito, no es el camino del cristiano. Son tiempos muy difíciles y en estos tiempos difíciles hay que mantener la cabeza fría, aunque tengamos siempre el corazón ardiente de deseo de amar al Señor. Me parece magnífico, por ejemplo, lo que han hecho los obispos portugueses, sobre todo el cardenal obispo de Fátima, que ha consagrado desde el santuario, ha consagrado el mundo al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, y ha pedido especialmente por España y por Portugal, por los dos pueblos de la península ibérica, para que se vean libres de esta peste. Y así también han tenido lugar otras iniciativas en el mundo que son dignas de destacar. Tenemos que rezar. Estamos en un momento difícil, pero este momento difícil podría convertirse en un momento de gracia, incluso un momento para la unidad en la Iglesia. Esta cuaresma tan dramática y tan terrible que está costando la vida a tanta gente, no la cuaresma, sino en este tiempo de cuaresma, quiero decir, podría convertirse en la mejor cuaresma de nuestra vida. Tenemos que rezar, confiar en Dios, ser prudentes, pero saber siempre, sin olvidarlo, que Dios es el Señor de la historia, también de la historia personal de cada uno de nosotros, y que esta vida es importante, pero lo que es más importante es la vida eterna que existe. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.